Pareciera que tienen poco en común, pero son parte de la solución que buscan los chilenos para hacer cundir el presupuesto. Mientras Rolando retapiza, Daniela rediseña muebles y Andrés recicla, revende y hasta trueca artículos de niños. La gente, como ya no quiere invertir tanta plata en comprar todos los muebles nuevos, invierte en remodelar su mueble antiguo. No gastar de más en periodos de incertidumbre económica. Según un estudio de la Universidad del Desarrollo, casi un tercio de los encuestados cree que su situación está peor que hace un año. El indicador de confianza acumula en los últimos 12 meses una caída de casi 27 puntos, su peor nivel en 5 años. El concepto principal es de la reutilización, es decir, démosle salida a las cosas que están guardadas en la bodega. Y al reutilizar hacemos que la gente recupere parte de su inversión. Bien lo sabe Rolando Aguilar, él se dedica a retapizar y, si es necesario también, a rediseñar y rearmar muebles. Me trae la foto así, mire, quiero que me haga este mueble. Y yo, tal como está ahí, se lo hago. Yo mando a hacer la base, todo eso. Del casual primer cliente, Rolando Aguilar pasó a una abultada lista que solo se ha nutrido del boca a boca. Retapizar y, si es necesario, modernizar un sofá cuesta 60.000 pesos con retiro y entrega a domicilio. Algo similar hace Daniela Lalane. Redecora viviendas enteras con muebles reciclados propios o comprados a pedido. Tú tienes tu mueble, yo voy a tu casa, lo reparo y tú te quedas con ese mueble. Y el otro es cuando alguien tiene como la idea de algún mueble, yo voy a las ferias, voy a las ventas de garage, lo busco, lo mandamos a reparar, a retapizar, por ejemplo, y se lo entregamos. Casa nueva con muebles reutilizados que Daniela asegura cuestan un tercio de lo que saldría comprar todo nuevo. La especialidad de Andrés es el reciclaje, o más bien la reutilización de artículos de niños, desde muebles, coches hasta juguetes. Tenemos un sistema que se podría decir a la antigua de trueque. La persona nos trae en consignación su producto y una vez que lo vendemos acá, nosotros le pagamos a la persona el porcentaje que le corresponde. Si uno se preocupa en mantener el producto bien, en cuidarlo, se lo recibimos de vuelta. O sea, a la larga es casi como un arriendo. Lo compras barato, lo cuidas y lo vuelves a traer y vuelves a recuperar parte de ese dinero. 50% más barato que en el mercado de los nuevos cuestan muebles, coches y juguetes infantiles. 3 ejemplos que demuestran que una crisis, si se sabe utilizar, se puede convertir en una gran oportunidad.